Recuerdo con total claridad el día en que mi vida cambió para siempre. No hubo señales extraordinarias en el cielo, ni trompetas anunciando lo que estaba por venir. Yo, un simple agricultor, trabajaba en el campo con mis bueyes, como lo hacía todos los días. Mi existencia era tranquila y sencilla, alejada de los grandes acontecimientos del reino o de las batallas que sacudían nuestra nación. Sin embargo, lo que parecía ser un día ordinario se convirtió en el punto de inflexión que marcaría mi destino. Ese día, Elías, el gran profeta de Israel, apareció en mi camino. Había oído hablar de sus hazañas, de cómo desafió a los falsos profetas de Baal y de la manera en que Jehová obraba poderosamente a través de él. Pero jamás imaginé que llegarían con y a encontrarme con él, y mucho menos que me invitaría a seguirlo. Sin pronunciar una palabra, Elías lanzó su manto sobre mí. Para algunos, ese gesto podría haber pasado desapercibido, pero yo comprendí de inmediato su significado. Aquel manto no era solo una prenda. Representaba autoridad, poder y una conexión directa con Jehová. En ese instante, supe que estaba siendo llamado a ser su sucesor. No dudé. Dejé mis bueyes, rompí el arado y lo ofrecí como sacrificio a Jehová, simbolizando que mi vida anterior quedaba atrás. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero esto no se trataba de comodidad, sino de obediencia. Mi familia intentó comprender mi decisión, pero este era un viaje que debía emprender solo. Jehová estaba abriendo una puerta, y yo debía cruzarla. Desde ese día seguía a Elías, no como un simple discípulo, sino como alguien con un profundo deseo de aprender y comprender el propósito de Dios para su pueblo. Observaba a Elías en silencio, aprendiendo de su oración, su relación con Dios y la carga que llevaba en su ministerio. Aún así, en mi corazón persistía una duda. ¿Sería capaz de estar a la altura de lo que se esperaba de mí? ¿Podría algún día seguir los pasos de un hombre tan grande como Elías? Sin embargo, mi verdadera transformación aún estaba por llegar. Dios me había llamado. Pero antes de asumir el manto del liderazgo, debía enfrentar una última prueba. Elías, aquel que me había llamado, estaba a punto de ser llevado al cielo. Con su partida, el destino de Israel recaería sobre mis hombros. No podía prever lo que vendría después, pero tenía la certeza de que el mismo Dios que me había llamado sería quien me guiaría en los días venideros. Días después, mientras caminaba junto a Elías, sentía que cada paso me acercaba a algo más grande, aunque desconocido. En un momento, Elías me advirtió con palabras que resonarían en mi mente para siempre. Jehová me llevará hoy. No era un viaje común, ni una despedida cualquiera. Él sabía que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, y yo comprendía que estaba por enfrentar el momento más trascendental de mi vida. Juntos recorrimos Betel, luego Jericó, y finalmente llegamos al río Jordán. En cada lugar, otros profetas intentaban advertirme. ¿Sabes que hoy Jehová tomará a tu maestro de ti? Yo lo sabía, pero mi determinación era inquebrantable. No quería detenerme ni perder un solo momento a su lado. Mi respuesta era siempre la misma. Sí, lo sé. Callad. Cuando llegamos al Jordán fui testigo de un acto que me dejó sin aliento. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. De inmediato el río se dividió, permitiéndonos cruzar por tierra seca. Una vez más, veía el poder de Dios manifestado a través de él, y con cada milagro, mi deseo por recibir esa misma unción crecía. Al otro lado del río, Elías se detuvo y me miró con intensidad. Pide lo que quieras que haga por ti antes de ser tomado de ti, me dijo. Era mi oportunidad. Sin dudarlo, le pedí lo que más anhelaba. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí.
Sabía que no podría caminar en los pasos de Elías con mis propias fuerzas. Necesitaba una porción doble de la unción divina que había operado en su vida. Elías me observó con serenidad y respondió: pides algo difícil. Si me ves cuando sea tomado de ti, te será concedido. Si no, no. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que estaba pidiendo algo grande, pero también sabía que Jehová tenía el poder de concedérmelo. El momento fue monumental, pero sabía que era necesario para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Entonces, de repente, un carro de fuego con caballos de fuego apareció entre nosotros, separándonos. Vi cómo Elías era llevado al cielo en un torbellino. Fue un instante indescriptible. El poder de Dios se manifestaba de manera tan tangible que apenas podía creer lo que veía. Mientras ascendía, grité con todas mis fuerzas: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pero Elías desapareció en los cielos y yo me quedé solo, mirando hacia arriba, con el eco de su partida resonando en mi alma. Entonces, el manto de Elías, el mismo que había arrojado sobre mí cuando me llamó por primera vez, cayó a mis pies. Lo recogí con la certeza de que ese era el momento en que la carga profética recaía sobre mí. Había pedido una doble porción del espíritu de Elías, y solo había una forma de saber si realmente la había recibido. Con una mezcla de temor y fe, caminé hacia el río Jordán, el mismo lugar donde había visto a Elías dividir las aguas. Tomé el manto, lo enrollé tal como él lo había hecho, y golpeé las aguas, exclamando: ¿Dónde está el Dios de Elías? En ese instante, el río se abrió ante mí, igual que lo hizo para Elías. El poder de Dios estaba sobre mí. No solo había recibido el manto físico de mi maestro, sino también su unción espiritual. Desde ese momento, mi vida ya no sería la de un simple seguidor. Ahora llevaba la responsabilidad de ser el profeta de Israel, de continuar el ministerio que Elías había comenzado, pero con una unción multiplicada. Los días venideros serían testigos de milagros y manifestaciones del poder de Dios. Pero todo comenzó con ese instante, la ascensión de Elías y la certeza de que Dios me había concedido lo que tanto anhelaba. Tras cruzar el Jordán por mi cuenta, supe que Dios estaba conmigo de una manera poderosa. Sin embargo, el camino del servicio a Dios pronto trajo desafíos. Sabía que el pueblo debía ver la mano de Jehová obrando a través de mí para confirmar que su espíritu había sido transferido a mi vida. Mi primer destino fue Jericó. Al llegar, los habitantes se acercaron con una preocupación urgente. Mira, Señor, la ciudad está bien situada, como puedes ver, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. A simple vista, Jericó parecía una ciudad próspera, pero su problema era grave. Las aguas estaban contaminadas y como consecuencia, la tierra no producía frutos. Era una situación que no podían resolver por sí mismos. Dios puso en mi corazón la respuesta. Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Ordené. Aunque lo que pedía parecía simple, entendía que no era la sal la que sanaría las aguas, sino el poder de Dios. Tomé la vasija, caminé hasta el manantial y derramé la sal, proclamando: Así ha dicho Jehová, yo sano estas aguas. No habrá más en ellas muerte ni enfermedad. En ese instante, el agua quedó purificada. Desde aquel día, Jericó dejó de sufrir por la contaminación de sus aguas y la ciudad volvió a florecer. Este fue el primer milagro que realicé bajo la unción de Dios. El pueblo supo entonces que el Dios de Elías ahora obraba a través de mí. Sin embargo, este era solo el inicio. A medida que me dirigía hacia Betel, un grupo de jóvenes interrumpió mi camino. Comenzaron a burlarse de mí, gritando: ¡Calvo, sube! Se mofaban de mi apariencia, pero, más aún,
desafiaban mi autoridad como profeta de Dios. Para muchos, sus palabras podrían haber parecido inofensivas, pero comprendí que no se trataba solo de una burla hacia mí, sino de una falta de respeto hacia el Dios que me había llamado. Los profetas de Jehová habían sido objeto de burla en el pasado, pero esto no podía quedar sin consecuencia. Invoqué la justicia de Dios, y en ese instante, 2 osos salieron del bosque y atacaron a los jóvenes, dejando claro que el desprecio hacia los siervos de Dios no sería tolerado. Este acto no fue una venganza personal, sino una demostración del respeto y reverencia que debían tener hacia Jehová y su palabra. Con estos primeros milagros, Dios estaba mostrando su poder y confirmando mi llamado. Desde la sanación de las aguas en Jericó hasta la justicia en Betel, el pueblo comenzaba a ver que el ministerio de Elías continuaba en mí, con una unción que impactaría a generaciones. Sin embargo, esto era solo el comienzo. Pronto enfrentaría desafíos aún mayores, donde mi fe y mi confianza en Jehová serían puestas a prueba. Dios me llamaría a actuar en momentos de crisis, donde su intervención sería la única esperanza. Pero antes de continuar, quiero aclarar el incidente con los osos en Betel. No fue simplemente un episodio de advertencia, sino una lección profunda sobre la importancia de respetar la autoridad que Dios otorga a sus siervos. Aunque el evento fue impactante, tenía un propósito más amplio: recordar al pueblo que la burla y el desprecio hacia lo sagrado traen consecuencias. Betel era una ciudad con una historia religiosa, pero también con una fuerte inclinación hacia la idolatría. Aquellos jóvenes no eran niños inocentes, eran muchachos conscientes de sus actos, criados en un ambiente donde el respeto por los profetas y la palabra de Dios se había perdido. Cuando comenzaron a burlarse de mí gritando "¡Calvo!", su no solo estaban insultándome a mí, sino desafiando la autoridad de Dios. Aquella frase no fue accidental. Se referían con sarcasmo a la ascensión de Elías, como si me estuvieran diciendo que desapareciera de la misma manera en que él lo había hecho. Pero aquella burla iba más allá de mí como persona. Estaban desafiando el acto milagroso de Jehová al llevarse a Elías, y con ello deshonraban el poder divino mismo. En ese momento, no vi solo a un grupo de jóvenes imprudentes, sino el reflejo de un pueblo cuyo corazón se había endurecido, perdiendo el temor a Dios. Me dolió profundamente que Israel, la nación elegida por Dios, hubiera llegado a tal nivel de irreverencia. Así que invoqué el nombre de Jehová, no para defenderme, sino para que entendieran que Dios no es objeto de burla. En respuesta, 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de esos jóvenes. No fue una simple represalia, sino una señal contundente de que las cosas sagradas merecen respeto y que los caminos de Dios no pueden ser tomados a la ligera. La noticia se extendió rápidamente y la gente empezó a comprender que la autoridad profética no era un simple rol social, sino un llamado directo de Jehová. Aunque este evento fue duro, sirvió para restaurar algo que se había perdido en muchos corazones: el respeto por lo divino. Dios no desea castigar, pero tampoco permitirá que su nombre y su obra sean profanados. No sentí orgullo ni satisfacción por lo ocurrido. Al contrario, me llevó a reflexionar sobre el estado espiritual de mi pueblo. Era un recordatorio de cuánto necesitábamos volver a Jehová, de cómo la idolatría y el desprecio por los profetas nos alejaban cada vez más de Él. Sentí un peso aún mayor sobre mis hombros. Mi misión no era solo realizar milagros, sino restaurar el corazón de Israel y llevarlo de vuelta a su Creador.
Sabía que la verdadera batalla no era contra ejércitos extranjeros ni circunstancias adversas, sino contra la dureza de corazón que se había apoderado de muchos. Después de aquel incidente continué mi camino hacia otros pueblos. Cada día me encontraba con nuevos desafíos y en cada situación Dios me enseñaba algo nuevo, pero en mi mente siempre permanecía la urgencia de que Israel reconociera quién era el verdadero Dios y que lo sagrado no debía tomarse a la ligera. Jehová estaba preparando mi corazón para desafíos aún mayores, en los que su intervención no solo traería justicia, sino también salvación. El próximo reto no vendría en forma de burla o desafío abierto, sino en medio de una crisis que afectaría a toda la nación. Estaba a punto de enfrentarme a una guerra en la que solo el poder de Jehová podría traer la victoria, y mi papel como profeta sería crucial en aquella batalla. Tras el incidente con los osos y la demostración del poder de Dios en pequeños y grandes actos, Él me preparaba para desafíos aún más significativos. Ya no solo sería un instrumento de milagros personales, sino que mi intervención impactaría en batallas y conflictos que afectarían a toda la nación. Uno de esos momentos cruciales ocurrió durante la guerra contra Moab. El rey Joram de Israel, junto con el rey Josafat de Judá y el rey de Edom, formaron una alianza para enfrentar a Mesha, el rey de Moab, quien había dejado de pagar tributo a Israel tras la muerte de Acab. Ese tributo era una fuente de riqueza vital, y su rebelión amenazaba con debilitar el reino. Los tres reyes se prepararon para la guerra, pero al atravesar el desierto de Edom, su ejército quedó sin agua. No solo los soldados estaban al borde de la muerte por la sed, sino también sus animales. Desesperados y sin opciones, los reyes buscaron ayuda. Fue entonces cuando Josafat, el rey de Judá, preguntó si había algún profeta de Jehová a quien pudieran consultar. Mencionaron mi nombre y los tres reyes vinieron a mí, sabiendo que solo la intervención divina podría salvarlos. Cuando llegaron, mi reacción fue directa. Sabía que Joram no era fiel a Dios, que había seguido los caminos de su padre Acab, sumiendo a Israel en idolatría y desobediencia. Le dije sin rodeos que consultara a los profetas de su padre o de su madre. Sin embargo, por respeto a Josafat, un rey que sí temía a Jehová, decidí interceder. Era evidente que Dios había orquestado este momento para manifestar, una vez más, su poder y fidelidad en medio de su pueblo. Pedí que trajeran un músico. Mientras la música llenaba el ambiente, el Espíritu de Jehová vino sobre mí. En ese instante, recibí una visión clara. La solución no sería una estrategia militar convencional, sino un acto completamente divino. Dije a los reyes: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni lluvia, pero este valle se llenará de agua. Beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Dios, en su misericordia, prometió que el agua aparecería de manera milagrosa, sin necesidad de tormentas ni ríos cercanos. Y así ocurrió. Al día siguiente, exactamente como Jehová había dicho, el valle se llenó de agua. Los soldados y los animales se salvaron de la sed, y el ejército se fortaleció para la batalla que les esperaba. Pero el milagro no terminó ahí. El agua también se convirtió en una trampa para el enemigo. Cuando el ejército de Moab se acercó y miró el valle desde la distancia, la luz del sol se reflejaba en el agua de tal manera que parecía ser sangre. Los moabitas, confundidos y engañados por lo que veían, pensaron que los reyes aliados se habían enfrentado entre sí y que el campo de batalla estaba lleno de cadáveres. Creyeron que la victoria ya era suya, sin necesidad de luchar. Seguía con su padre en el campo. Al mediodía, el niño murió en los brazos de su madre. Con el corazón destrozado, la tsunamita no perdió la fe.
y sin decirle nada a su esposo, viajó apresuradamente para buscarme. Al verme, se postró a mis pies y con lágrimas en los ojos me relató la tragedia. Vi su angustia y, movido por la compasión, me dirigí a su casa de inmediato. Al llegar, encontré al niño sin vida, tendido en la cama que ella había preparado para mí. Cerré la puerta, oré a Jehová y me postré sobre el niño, cubriéndolo con mi cuerpo. La carne del niño comenzó a calentarse y después de hacerlo nuevamente el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Se lo entregué a su madre, quien lloró de alegría y alabó a Dios por su misericordia. Estos milagros no solo mostraban el poder de Jehová, sino su amor y cuidado por los que confían en Él. No importa la magnitud del problema, Dios siempre tiene el poder de restaurar lo que se ha perdido y multiplicar lo que parece insuficiente. Un joven que trabajaba en el campo junto a su padre fue llevado a casa, donde lamentablemente falleció en los brazos de su madre debido a un problema en su corazón. Sin embargo, su madre, una tsunamita, se negó a aceptar su muerte. Determinada, montó un asno y partió en mi búsqueda. Desde la distancia, pude notar que algo terrible había sucedido. Sin perder tiempo, me apresuré a su hogar. Al llegar, entré en la habitación donde yacía el niño sin vida y elevé una oración ferviente al Señor. Luego, me recosté sobre su cuerpo, rogando intensamente. Poco a poco, su piel comenzó a recuperar calor hasta que finalmente volvió a la vida. Una vez más, Dios había demostrado su inmenso poder. A través de milagros como este, la gente entendió que Jehová no solo interviene en grandes batallas, sino también en las necesidades más íntimas y personales. Así como el aceite de la viuda fluyó sin cesar, la gracia de Dios fluye inagotablemente sobre quienes confían en Él. La resurrección del niño reafirmó que siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Sabía que vendrían más desafíos, pero cada milagro fortalecía mi fe en la bondad y el poder de Jehová. Las maravillas que Él obraba a través de mí comenzaron a trascender las fronteras de Israel, alcanzando otras naciones. Fue así como la historia de estos prodigios llegó a oídos de Naamán, un distinguido general sirio que, pese a su valentía y éxito en la guerra, sufría de lepra, una enfermedad que lo condenaba al aislamiento. La conexión entre nosotros se dio de manera inesperada. Una joven esclava israelita, capturada en una incursión, mencionó ante la esposa de Naamán que si su esposo acudía al profeta de Samaria, podría ser sanado. Movido por la desesperación, Naamán informó al rey de Siria, quien envió una carta al rey de Israel solicitando la cura de su general. La petición generó temor en el rey de Israel, quien, al no tener el poder para sanar, pensó que se trataba de una provocación para la guerra. Al enterarme del incidente, envié un mensaje al rey para que enviara a Naamán a mí, pues así sabría que había un profeta en Israel. Naamán llegó con una gran comitiva, pero en lugar de recibirlo personalmente, le envié un mensaje a través de mi siervo. Debía bañarse 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Naamán se sintió ofendido por la simplicidad de la indicación, esperando un ritual más grandioso. Se comparó con los ríos de su tierra y, en su orgullo, estuvo a punto de marcharse sin obedecer. Sin embargo, sus siervos lo persuadieron de intentarlo, argumentando que si hubiera recibido una orden difícil, la habría cumplido sin dudar. Reflexionando sobre esto, decidió sumergirse en el Jordán 7 veces. Cuando emergió por última vez, su piel estaba completamente restaurada, como la de un niño. Este milagro no solo lo sanó físicamente, sino que también transformó su espíritu.
Naamán regresó a mí, con gratitud y fe en Jehová, reconociendo que no había otro Dios en la tierra. Quiso ofrecerme valiosos regalos, pero me negué a aceptarlos, pues el poder provenía únicamente de Dios. Aún así, él se llevó tierra de Israel, comprometiéndose a adorar solo a Jehová. No todos compartían mi desapego por las riquezas. Mi siervo Gehazi, impulsado por la codicia, corrió tras Naamán y, mintiendo, le pidió regalos en mi nombre. Naamán, sin sospechar la traición, le entregó lo que pedía. Pero Jehová me reveló su engaño, y al confrontarlo, su castigo fue inmediato. La lepra de Naamán cayó sobre él y su descendencia. Su avaricia le costó una vida de sufrimiento, demostrando que el servicio a Dios no debe estar manchado por intereses egoístas. Este milagro dejó una lección clara. El poder de Jehová no reside en rituales elaborados, sino en la obediencia sincera. Naamán, un hombre extranjero y poderoso, comprendió que el Dios de Israel es el Dios de todos los que lo buscan con humildad. Su historia se difundiría, llevando el mensaje de Jehová más allá de Israel. Dios también se manifiesta en momentos de peligro y necesidad, incluso en situaciones que parecen insignificantes. Un claro ejemplo de esto fue el milagro del hacha flotante. Los hijos de los profetas, con quienes enseñaba y compartía, decidieron construir un lugar más amplio para reunirse. Mientras cortaban árboles junto al Jordán, la cabeza de un hacha se soltó y cayó al agua. Para el hombre que la usaba, esto era una tragedia, pues la herramienta no era suya, sino prestada, y no tenía cómo reponerla. Aunque el problema parecía menor en comparación con otros milagros, sabía que Jehová se interesa incluso por los detalles más pequeños. Pregunté dónde había caído el hacha, corté un palo y lo arrojé al agua. Para asombro de todos, el hierro flotó hasta la superficie, permitiendo que el hombre la recuperara. Este suceso demostró que Dios no solo se preocupa por las grandes batallas, sino también por las pérdidas cotidianas. Sin embargo, poco después, enfrentamos una amenaza mucho mayor. El rey de Siria, Ben-Hadad, planeaba emboscadas contra Israel. Pero cada vez que trazaba un ataque, Dios me revelaba sus planes, y yo advertía al rey de Israel. Esto frustró repetidamente al enemigo. Enfurecido, Ben-Hadad creyó que había un traidor entre sus filas. Sus siervos le informaron que no era así, sino que el profeta Eliseo conocía incluso las palabras que pronunciaba en privado. Decidido a capturarme, envió un gran ejército para rodear la ciudad donde me encontraba. Si te ha gustado este video, suscríbete para más historias como esta.